próximo 2 de abril no solamente es el Día de Malvinas, es el Día Mundial del Autismo. Sí. Está con nosotros Analía Lave, ya saben que Analía es licenciada en Psicología, con amplia experiencia y formación en esto que tiene que ver con el autismo. Buen día. Tal, buen día. ¿Cómo te va? le va? Buen día, ¿Todo tranquilo? Buen día, Ana. Vamos, Hace mucho que todavía. no venía. Muy bien. ¿Vio los cambios que hay? La luz. Terrible. Es una otra cosa- radio. ¿Y la luz? ¿La lucecita roja? Todo muy lindo. Sí, está muy Muy lindo, bueno. está todo muy pichichu. Escúcheme, antes de meternos en el tema autismo, vamos a poner un audio que mandó Ana que tiene que ver con qué. Con un chico que está dentro del espectro autista, en donde cuenta acerca de algunas cifras Sí. bastante alarmantes, que ya las habíamos dicho en algún otro momento, sobre el autismo. Bien, allí estuvo Trini Rusconi acá charlando con nosotros, uno cada 36. Con lo cual Trini dijo que en toda aula de colegio hay por lo menos un chico con autismo. Sí, es importante prestar atención. Es un chico de Mendoza, en el cual cuenta un poco cuando él fue diagnosticado y cuando el hermano, que también tiene autismo, fue También diagnosticado. tiene, Las cifras que se manejaban en ese momento y las cifras de la actualidad. Bien, ¿cómo fue achicándose, no? La brecha, la brecha, sí, muchísimo. Impresionante. ¿Lo tenemos para Lo poner tenemos. audio? Sí, sí. Miren, escuchen. Muy bien. Buenos días, mi nombre es Luis Alejandro, tengo 11 años, casi 12, y estudio sexto grado. Y sí, tengo autismo. Autismo tipo 1, Asperger, autismo de alto funcionamiento, síndrome del espectro autista o como quieran llamarle. Así entre tú y yo, un dato curioso. Pues allá en el 2002, cuando diagnosticaron a mi hermano aquí presente, la estadística que se manejaba sobre los autistas era de por cada 1000 normales o neurotípicos había un autista. Ok, avanzamos un poquito, 2014, cuando me diagnosticaron a mí, la estadística que se manejaba era más o menos de un autista entre 300 neurotípicos. Y ahorita, actualmente, la estadística que se maneja es de 1 en 36. 35, gracias. Eso significa que si en un salón de clases normal puede haber 35 estudiantes, y imaginemos que este colegio tiene 10 salones, eso significa que si sacamos las cuentas, 35 por 10, usamos la unidad seguida de 0, ¿tú cuánto es? Perfecto, 350. Ok. Eso significa que en una escuela promedio, por decirlo, deberían haber unos 10 autistas. Y eso nada más diagnosticados. O sea, imaginen todos los compañeros autistas que uno puede tener sin saberlo. Por ejemplo, imaginemos que de esos 10, 3 son diagnosticados. 7 de ellos serían autistas y probablemente nunca lo sepan. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la estadística sigue subiendo así, según especialistas, dentro de más o menos 50 años, un poquito menos, un poquito más, 10, wow, dentro de 10 años apenas, la estadística que se manejará probablemente sea de un 1 por 1. O sea, bueno. 1 por 1, dijo el pibe al final. Uno Que por esto uno. es algo que venís diciendo vos, esta cuestión de que esta brecha se va a ir achicando y los casos de chicos autismo dentro del espectro van a ser como muy cotidianos. Eso es la expectativa que hay, según los investigadores, fuertes investigadores de Estados Unidos, que es donde hay mucha inversión en investigación, en ¿Quién hace estadísticas y demás. este dato, Ana, de 35, 1 cada 35?
Y eso son las estadísticas mundiales. Acá en Argentina en realidad no hay estadísticas propias. Sí. ¿Este audio es de un chico de un colegio de dónde? De acá de Argentina, de Mendoza. Sí, de Mendoza. Bien. ¿Por qué ese tipo de idioma medio mecanizado, por llamarlo de alguna manera, parecería como que fuera extranjero? Sí. Y no, el chico es mendocino. Bueno, vieron, a mí me interesó traer este audio por justamente hay una cuestión acá que tiene que ver con cómo hablan ellos, cuál es la tonada, la formalidad, digamos. Estamos hablando de un chico que tendría 12, 13 años y una formalidad para hablar. Sí, total. En un momento cuando dice buen día, dije buen día, ¿no? Claro, como pide como que del otro lado, ¿no? Claro, también, ¿no? que cuando él pregunta y dice, bueno, la cifra es tanto y hay alguien que le devuelve el resultado de la multiplicación, gracias, ¿no? O sea, esta amabilidad que no es propia de los chicos de esa edad. Claro, ¿no? sí. También me pareció importante, él está hablando de él y hay un hermano. O sea, en esa familia al menos hay, no sabemos cuántos hermanos hay, pero al menos 2 hermanos, 2 hijos tienen autismo. Sí. Cosa que también se está viendo mucho más que antes. Epa, ¿es común, Ana? ¿no? Se está viendo más ahora. En realidad siempre te dicen que cuando vos tenés un hijo con autismo, en una época, no sé si ahora deben haber subido más las estadísticas, tenés el 50% de probabilidad de que tu otro hijo tenga autismo. Bien. Yo creo que eso debe ser la brecha un poquito ahora más corta, digamos, como mucha más corta justamente la posibilidad de tener otro hijo con autismo. Y en Chacabuco se está viendo mucho esto de 2 hijos con autismo. Ajá, mira. Que yo antes no lo veía tanto. Y ahora sí, en chicos de entre jardín y primaria, que creo que esa es la brecha en donde más chicos se está viendo ahora, diagnosticados o con posibilidades de diagnosticarse, digamos, con mucha sintomatología, a eso me refiero, en el cual se ven hermanos. Y yo antes... hace muchos años que vengo atendiendo autismo, personas con autismo, yo antes no veía tantos hermanos. Esto es diagnóstico, Ana, es más diagnóstico. Esto es más porque diagnóstico. Antes no, ahora sí digo eso. Sí, es más diagnóstico, tiene mucho más que ver, por suerte existe el 2 de abril, que es el 2 de abril, es el día de la concientización del autismo. Es importante visibilizarlo, hablar, ver de qué se trata, digamos, ver las cuestiones de... Sí, ¿cuáles son los síntomas? No estamos siempre muy focalizados en cuáles son los síntomas de los niños, pero también, al haber más, hay mucha población adolescente y adultos con autismo. Claro. Que también se están diagnosticando de adolescentes, de jóvenes y de adultos, muchas más personas que antes. Entonces, también hay que empezar a poner foco ahí. Porque a veces no se está poniendo foco. El lema de este año, por ejemplo, es Somos Infinitos. Vieron que todos los años va cambiando el lema. Sí. Y el lema tiene que ver también con esto de las neurodivergencias. Es el arco iris y el infinito. Y el infinito. Pues sí, porque Trini contó ayer que lo que estaban cambiando era esta lógica del color azul por un color... Los adultos con autismo dicen, nosotros no nos identificamos con el color azul. Claro, o sea, a ver, viene justamente los adultos con autismo, van creciendo... La población van teniendo voz propia y están diciendo, ¿por qué el azul si nosotros con el azul no nos identificamos? Claro. Bueno, sobre todo la parte de las mujeres. Y Trini lo contaba, dice que el color obvio se asocia con el varón. Claro, un poco lo que dijiste vos, Claudio. Sí, tiene y que el ver arco iris me parece que tiene más que ver con lo que los padres sentían, el azul. Digamos, esta cuestión de la calma, del mar, la ola que va, viene, el azul. Claro. Y en realidad, ahora se está apuntando más a la neurodivergencia, a empezar a pensar que dentro, justamente por eso se llama espectro autista, dentro del espectro hay muchísima variedad entre una punta y otra, ¿sí? A ver, para el manual de psiquiatría, donde nos tenemos que basar para diagnosticar y demás, tenemos el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, ¿sí? Bien. Antes se hablaba de autismo severo y síndrome de Asperger. Bueno, esto ya no se habla más desde ese lugar. Entonces, ahora más se está hablando de neurodivergente y hace años de condición del espectro autista, para no ponerle trastorno al espectro autista. Ahora, si uno se tiene que basar para generar, por ejemplo, en una persona un certificado de discapacidad, tenemos que usar ese manual de psiquiatría. Entonces tenemos que hablar de trastorno del espectro autista.
Ok, ¿sí? bien. Pero en realidad después casi todos llegamos a una comunidad donde se tiene que hablar de condición del espectro autista. Ahora, este número que se va achicando, 1 cada 36. Ayer cuando le pasé el audio a Caco, lo buscábamos en YouTube, primero para no complicar tanto, ¿no? Acá. Y vos te encontrabas con que hace 3 años atrás era 1 cada 500. Y va achicándose el número Sí. a medida que se va acercando a la fecha. El 1 cada 30 y pico, 35, que es un número que se va a ir achicando. Quiere decir que ya está achicado, pero todavía no se diagnosticó. Porque esto no es contagioso, o sea, esto No, por supuesto. Estamos hablando de chicos que han nacido, o sea, estadísticas de chicos que nacieron, no de chicos que lo dice muy bien el chico en el audio. No, dice, ¿cuántos sabremos? No sabremos que a lo mejor hay otros chicos que no han sido diagnosticados. Por lo tanto, las estadísticas van a ir creciendo también. Porque Claro. la estadística se basa en chicos que nacen. ¿Sí? De cada 36, 1. Bien. La estadística es así, Sí. o sea, es dato duro, Sí. concreto. Entonces es más lo que no saben que no fueron diagnosticados, pero que Claro. que podrían tener autismo. Claro, Entonces, entiendo. que eso hay un montón. Y mucho adolescente, mucho joven en ese tipo de situaciones. ¿Eso por qué, Ana? ¿Porque el grado 1 es difícil de detectar? ¿Es un poco más difícil? ¿También? Puede ser que sea en realidad ¿O no no? es difícil de detectar. Bueno, A bien. veces han pasado por otras patologías, falta mucho profesional capacitado desde los chicos a donde van primero, pediatra, o a veces van a la fonoaudióloga, a veces van a la psicopedagoga, Sí. a veces van a los psicólogos y no necesariamente esta gente tiene la formación específica en Bien, autismo. claro, Entonces puede claro. pasar bueno, tiene un problema de lenguaje. Claro, y ya se lo cataloga. Tiene en un otra problema de cosa. ansiedad, tiene un Claro. problema de, bueno, pero es así, ya va a tener amigos, ya va a hacer eso, ya va a hacer el otro, ya va a hacer el otro, ya va a hacer el otro. Y en realidad, si uno ve a una persona que está capacitada dentro de todas las formaciones que hay en autismo, que hoy en día son un montón, pero también es cierto que son cada vez más caras y más lejana a lo que uno puede llegar a pagar. Ahora, Ana, perdón, pero pensar que un profesional puede pensar que, ver esos síntomas y no es autismo, ¿viste? Claro, lo puede- Es llamativo porque uno que no tiene ni idea, ¿viste? Empieza a pensar ya en ese diagnóstico cuando ves situaciones de algún tipo. O sea que alguien acá en la radio puede ser, en este momento, los que estamos acá, podría ser autista. Sí, yo no veo ninguna sintomatología de los que conozco de acá. Ah. En este momento no Sí. veo ninguno, por supuesto. ¿Es muy visible los síntomas? Para mí sí. Para esto que dijo Trini ayer, que dijo en toda aula hay un chico con autismo, teniendo en cuenta la estadística, ¿no? claro. ¿Son muy visibles, muy notorios los síntomas? O sea, ¿no es que pasa desapercibido? Este chico que estaba hablando en el audio con el que arrancamos este bloque, no pasa desapercibido. Parece un dibujito. Pero ¿no? es probable que haya pasado desapercibido los primeros años. Ajá. A ver, por eso yo te digo desde mi punto de vista, desde lo que yo veo, yo lo detecto. Sí. Ahora, también puede pasar que en un jardín no lo detecten, o que digan es ansioso, o es hiperactivo, Bueno, pero por eso te lo o vuelvo- es torpe y por eso se cae en educación física. Y sí, pero- digamos, una de las cuestiones muchas veces que se ven los chicos o los adolescentes que no se dieron diagnosticado es Sí. en educación física un montón de actas porque se doblaron el dedo, porque se rasparon la pierna, porque se cayeron y se rasparon el codo. Eso me pasó la otra vez con un adolescente que cuando ahora voy a hablar a la escuela me dicen, claro, con razón en educación física. Una vez que le diste el Al, diagnóstico, al empieza- año tenían un montón de Claro. actas en relación a, porque hay que informar, Sí. que se lastimó, que se cortó tal cosa, que se golpeó tal otra, que casi tuvo una fractura, que esto, que el otro, porque también una de las cosas que pasan es la torpeza motriz, ¿no? Entonces, estas cuestiones, dispraxias que se llaman, que tiene que ver con la cuestión de la motricidad, de cómo la manejan ellos, las dificultades para manejarla, para mí no pasa desapercibido. Otros pueden decir, es un chico torpe. Claro. ¿Sí? Obvio, los torpes solamente no son autistas. No, claro. ¿no? está claro, Tiene que ser sí. torpe, tiene que presentar
cuestiones en un lenguaje, sin lenguaje, o un lenguaje particular como el que tiene este chico del audio. Ahora, vos dijiste hace un rato, falta gente. Falta mucha gente. Falta recursos humanos, bueno, fenómeno. ¿Cuánto se tarda? Porque este dato es alarmante. No sé si es Y va en alarmante. crecimiento, que creo que lo dijimos nosotros hace más de 1 año y medio. Sí, cuando vos vine acá, la última vez que estuviste acá dijiste esto habíamos va creciendo, va a terminar en 1 a 1. Habíamos presentado esa estadística. Sí. No sé si es alarmante, es un dato para tener en cuenta. A ver, de una población de determinada cantidad de personas, tenés 1 de cada 35 en este caso, pero va a ir bajando, 36, pero va a ir bajando esa estadística, hay que atenderla, ¿no? ¿Qué profesionales son los que atienden este tipo de cuestiones y cuánto tarda en formarlos? Yo creo que no solamente profesionales, es también cuidadores, Sí. educadores. Bueno, docentes, por ejemplo, ¿no? La escuela que te forma educadores, sean profesores, sean maestros, ya tendrían que tener algún tipo de inclinación educativa hacia ese lado, porque probablemente cuando den clase van a tener chicos autistas. Pediatras, se me ocurre, en la carrera de medicina, ya tendría que haber algún tipo de formación de este tema. En la carrera de medicina está la formación, pero no hay la especialización en lo que es pediatría del neurodesarrollo. Sí. Que acá en Chacabuco contamos en la actualidad con una pediatra en neurodesarrollo. Una sola. Desde el año pasado. Sí, Antes que es no, la chica que le hicimos una nota nosotros el año pasado. Delfina cuando hablábamos Tintorelli. de la Sí, Delfina sí, sí. Tintorelli. Una sola. Va a venir el 29 de abril, creo que es el 29 de abril, estoy casi seguro, va a haber una charla en el Teatro Italiano de una pediatra qué bueno. que es de Castilla, Ajá. que labura en Buenos Aires, que va a venir a hablar sobre neurodiversidades. Buenísimo. Y que le vamos a hacer una nota nosotros el próximo viernes. Se llama de María José Fatore. ¿Sí? Buenísimo. Y a María José le vamos a hacer una nota el viernes contando de qué va la charla esta que organiza el municipio. Ahora, se supone que acá lo que tenés que darle manija a este tema. Y hasta me apurás un poco y te digo que alertar padres, alertar familias. A ver, yo creo que yo ya a esta altura lo que veo es que ninguna sociedad está preparada, ninguna escuela está preparada. Hace falta, por supuesto, muchísima política de Estado para ocuparnos, que todos nos ocupemos de este tema, o al menos los que querramos ocuparnos de este tema, que tengamos facilidades y herramientas para hacerlo y para transmitir y para generar conciencia y salidas a cómo ayudar a las familias, a cómo ayudar a las escuelas, cómo ayudar a otros profesionales que a lo mejor no necesariamente alguno se formó, pero tiene alguna duda o algo y uno lo puede llegar a ayudar. Hace falta mucha comunidad en todo esto del autismo. Ana, esto es una realidad en todo el mundo. Por supuesto. Es alarmante en todo el mundo. Claro, ¿y cómo están los países de primer, para llamarlo, más avanzados? Estados Unidos tiene muchísima cantidad bueno, por ejemplo, hay mucha población autista. Les explotó ya hace un tiempo. Hace ¿no? mucho, Claro. hay mucha formación. El tema es que, por ejemplo, no les cubren los tratamientos. O sea, tenés que tener plata. Como todo la Como salud. acá. Bueno, Bueno. acá tenés que tener una obra social que en realidad y está Claro. un servicio de, digamos, de la Superintendencia de Servicios de Salud que te cubriría o te cubre las terapias, pero en realidad cada vez es peor el sistema que hay. Por lo tanto, o ya no quieren los profesionales trabajar con ese sistema porque se paga muy mal, muy a destiempo, 20 millones de trabas, de papeles para las familias, pero también para los profesionales. Es un honorario paupérrimo. Bueno, hay un tema también con la cuestión de los acompañantes terapéuticos. Ayer contó Trini esto. Sí. Pero también nos pasa a los psicólogos, los fonoaudiólogos, los psicopedagogos. Yo creo que este sistema se está agotando y me parece que la intención política es que este sistema se agote y que todo el mundo nos cansemos ¿Y y para nos qué? vayamos, dejemos de atender con este sistema de obras sociales a las personas con discapacidad. Porque la verdad es Claro, terriblemente te la ¿Y cuál es complejo y el malo. objetivo de eso? Que no haya tratamiento, que las personas si quieren lo paguen, que sea privado, que sea todo privado. Vos Claro. tenés Pero- plata, lo pagás, si no sí. tenés plata, no lo pagás. Vamos a eso, Claro. vamos claro. a eso.
Sí. Para mí es la intención, porque no están habiendo políticas para las personas con discapacidad. ¿Por qué? O sea, el Estado porque no por más que haciéndose hablemos de cargo condición, sí. por supuesto, que por más que hablemos de condición del espectro autista, se necesita estar dentro del CUD, el Certificado Único de Discapacidad, para que le cubran las terapias. Y por supuesto que el Estado está tendiendo a no querer hacer un sistema tan miserable que ya nadie va a querer atender. Ahora, ¿esto es de ahora o esto ya viene? Se Con Milei, incrementó la miserabilidad claro, ahora. Se envalentonan con este Sí. gobierno, Totalmente. pero ya la venían practicando esta. Venía no ahora siendo muy bueno, pero se envalentonan. Sí. pero ahora Se entiende. cada vez peor. Claro, Cada vez claro. peor. Bueno, ayer contaba Trini que del grupo de padres en Chacabuco contó un grupo, no asociación, pero sí el mayor reclamo tenía que ver con esto, las prestaciones de los acompañantes terapéuticos. Pero también de psicólogos. A mí, lamentablemente, yo no tengo capacidad de horarios para generar un montón de horarios en el consultorio para atender a esta familia. Y me pasa que tengo que rechazar a muchos pacientes, porque también, al menos como atiendo yo, es un tratamiento, lo que se llama muy a medida. Entonces me lleva mucho tiempo pensar en cada uno de los pacientes con autismo. A mí me pasa que tengo pacientes con autismo que no tienen lenguaje, que tienen comunicación pero que no tienen lenguaje, entonces hay que implementar otro sistema de lenguaje, de comunicación. Me pasa chicos que tienen trastornos de conducta o conductas problemáticas en las casas, en las familias, que no duermen, que lloran, que tienen como todas estas cuestiones que son vitales, porque el niño tiene que comer, o sea, un chico tiene que comer, tiene que dormir y a veces no lo logran. Problemas gastrointestinales que son también muy importantes y muy frecuentes en las personas con autismo. ¿Por qué? Y me pasan otros pacientes que de repente su problemática es que por suerte están insertos en la escuela, pueden hablar, pero el tema son con cómo ellos conocen el mundo, o cómo se llevan con sus compañeros, o cómo reciben la cantidad de tareas de la escuela y no pueden, a lo mejor me dice uno, tengo la cabeza quemada, y cómo pueden llegar a procesar esa cuestión de cómo ser estudiante secundario, por ejemplo. Claro. Entonces, Es muy fíjense amplio. que cada variedad... Parece cada paciente, exagerado lo que estás contando, pero cuando uno ve cómo los números se van achicando, te vas dando cuenta que es progresivo el avance. Sí, y que son muy distintos, realmente esto de la neurodivergencia, son muy distintos que tengan autismo. Sí. Claro. Entonces, también pasa que los profesionales tenemos que formarnos en esto, en lo otro, en lo otro, en lo otro, en lo otro. Entonces tampoco podemos abarcar. Si yo podría abarcar un montón de pacientes con autismo, la verdad que no estaría trabajando bien. Claro. Porque si a cada uno tengo que pensar en un traje a medida, junto con la familia, y si se puede con la escuela, y si se puede con el resto de los profesionales, es imposible tener tiempo para trabajar bien. ¿Sí? Entonces, pensemos, por supuesto que la formación tiene que ser de los profesionales, pero para mí también tiene que haber una amplitud, una conciencia plena y una disponibilidad de la comunidad. Bueno, yo me acuerdo cuando... para generar cosas para las personas cuando con ustedes autismo. trajeron a Alexia Ratazzi, ¿Sí? la mina de una charla en el Colegio Industrial, estamos hablando de, si no la número 1 en el mundo en el tema autismo, anda por ahí, en habla hispana, y el Colegio Industrial estaba lleno de gente, poco pediatra, poco docente, dicho sea de paso en esa charla. Y me acuerdo de una abuela que en un momento le dijo a Alexia, porque Alexia daba una charla muy de ida y vuelta con los padres, con los familiares, enséñame cómo me tengo que manejar con mi nieto, ¿no? Y era eso, la mujer estaba pidiendo, y ella, Alexia, había abierto el juego diciendo, no sirve que le hablemos a los especialistas para que una vez por semana en el consultorio atiendan al chico, sirve que nosotros enseñemos para que las familias sepan qué hacer todo el tiempo. Bueno, me parece que por ahí también va el tema, ¿no? Abrir el juego, que no sea solamente, bueno, el 2 de abril pintamos de azul una municipalidad o pintamos de azul una gobernación y ya está, nos quedamos tranquilos porque ya le rendimos el homenaje, sino darles herramientas. Sí, darles herramientas en realidad a toda la sociedad, digamos, porque
Es complicadísimo el tema del autismo. Pero no es tan... A ver, a veces uno romantiza, ¿no? O sea, tiende a, bueno, mira este chico cómo habla, o este chico, mira qué experto en matemática, o este chico... Y en realidad es un sistema muy complejo el tema, es muy doloroso para la familia. Si estamos, por ejemplo, hablando de lo que es el TEA, el nivel 3, que son los que más apoyos necesitan, casi no se habla de ese tipo de autismo, que es lo que antes se diría un autismo muy severo, o el autismo de Kanner, que fue quien los descubrió. Realmente pasan familias con momentos muy complicados. Estamos hablando a lo mejor de chicos que van creciendo, que son adultos y que no adquirieron el lenguaje, que no tienen habilidades o muy pocas habilidades autónomas, digamos, para vivir dentro de la familia, ni hablar, por supuesto, de una escolaridad, ni hablar de un trabajo. Sí. Entonces, y de este autismo muchas veces no se habla. Y creo que es importante también empezar a visibilizar eso, como también esto del adolescente y los adultos, porque también es un tema importante que han atravesado un montón de diagnósticos durante sus etapas. Y ninguno le acertó, ¿no? Y no, eran ansiosos, tenían trastorno de personalidad, eran depresivos, Claro. Bueno, resulta que... Era un poquito de cada cosa. Eran autistas, no era ninguno de esos, Claro. pero eran autistas que sí padecían de ansiedad, de depresión, Claro. ni hablar de bullying. Y cuando el padre consulta, cuando un padre o una madre consultan porque al chico lo ven raro. Consultan porque hay mucha vía, digamos, ¿no? Sí, Buena consulta pregunta, porque sí. hay algo que veces... notan que no está bien. Capaz que tiene un hermanito y el hermanito de cosas que... Algunos porque tienen hermanos, entonces, ¿qué pasa acá? Que el otro chico o mi otro hijo y hace y esto, ahora no, sí. Antes hablaba y ahora me dicen que no habla, lo llevo al pediatra, me dice que espere, que soy ansiosa. Bueno, los pediatras diciendo sos ansioso sí. también, ¿no? O madre, Sí. o sea, hay que ver cómo es la crianza de esta madre, como que ponen en duda un montón de situaciones familiares. O sea, el tema lo ponen en los padres, que ya vienen con un padecimiento con los chicos y aparte lo cargan de la responsabilidad el que es sufrimiento ansioso. y el padecimiento de la familia, la verdad que a mí me parece que tampoco se está tomando a lo mejor muy en serio, y la verdad que son familias que la pasan muy mal, digamos, ¿no? Porque cuando se termina, siempre digo, cuando se gana una cosa, se va, aparece otra batalla. Bueno, habló, perfecto, logramos que hable, buenísimo. Ahora, está teniendo este comportamiento en el jardín. No puede entrar porque esto. Otro desafío. Otra batalla. Otro obstáculo. Bueno, vamos por eso, ¿no? Y todo no se puede, y entonces es toda una batalla que hay que ir eligiendo con qué vamos a batallar en un momento o en otro. Sí. Por eso digo, bueno, la verdad que las familias hay que sacarse el sombrero, hay que acompañarlos, hay que escucharlos. No es fácil tener un hijo con autismo, me acuerdo una vez, siempre me quedó grabado en un congreso que una persona de Uruguay dijo, pero el autismo duele. Sí. Y sí, hay que quedarse con eso. El autismo duele, y también con esta otra cuestión. No hay mucha disponibilidad. Entonces, me refiero a disponibilidad mental, social, de cada una de las personas que está cerca de una persona con autismo. Tenemos que generar un poquito más de disponibilidad para ocuparnos, para brindar herramientas, para poder generar un cierto bienestar, un crecimiento, un desarrollo, que cada uno lo pueda hacer como pueda ir creciendo, pero la disponibilidad es nuestra, no es de ellos. Claro. Y no estamos siendo muy disponibles. Sí, sí. Me enganché con lo que dijo. Bueno, ayer tuvimos dos notas con esto. Una fue Trinidad y el otro fue Lisandro Moverá, que vino a hablar acá. Y Lisandro, hablando de discapacidad, dijo hay que luchar por y para los derechos de los discapacitados. Algo parecido había dicho Alejandra Mancilla la semana pasada acá en la radio. Sí, con esto de los amparos. El de los amparos. Con la Es obra una cosa social. increíble que gente que tenga problemática tenga que luchar a brazo partido contra obras sociales. Bueno, hay muchos puntos en común. Trini habló de las madres que se empiezan a cansar. Trini de habló tantos- ayer, sí, de que tanta batalla, mete ¿viste? la guita, saca guita donde sea para no andar luchando contra algunas situaciones. Lisandro habló también de lo mismo, que lo que tiene el valor que tiene la Escuela Paralímpica acá es que visualiza Totalmente. y también le da marco de normalidad a la vida.
los chicos no tienen cumpleaños, los chicos no tienen festejos, los chicos no, y él parte del lugar bueno, del juego. Ayer dijo algo que en un momento dijo, un lunes, ¿qué cuenta un discapacitado? Si no tiene vínculos con amigos, no tiene vínculos con nada. ¿Qué carajo cuenta? ¿No? Del fin de semana, del qué fin de hizo. semana, y vos haces Claro. un paralelismo con tu hijo, y vos decís, bueno, el pibe fue a jugar a la pelota, salió con los amigos, tuvo un cumpleaños de 15. Exacto. Hay que hacerle la vida más fácil a la gente, pero evidentemente no hay una decisión que sea estatal de hacerle la vida más fácil a nadie. Y los chicos, Ana, de la Escuela Paralímpica y todo, creo que se está cambiando un poquito alguna realidad, ¿o no? Sí, la Acá en verdad que ese Chacabuco. aporte es buenísimo que esté. Después hay cada familia que lo pueden aprovechar o no, porque también a veces las familias son medias reticentes a que compartan con otras personas con discapacidad. Las familias con autismos presentan esta cuestión, que a veces... Son muy de quedarse Y en el pero núcleo. va a ir a un lugar donde hay otros con discapacidad que están más graves que ellos, entonces ahí tienden como a sobreproteger o a proteger o que no quieran que compartan esto. Les recomiendo, bueno, ahora le voy a sacar le voy a Laura, pero recomiendo una serie en Netflix que se llama Amor en el Espectro. Está la parte 1 hasta la parte 2, que es un documental en el cual hay jóvenes, adolescentes, jóvenes y hasta adultos también dentro del espectro autista, que el documental trata de chicos y chicas que quieren encontrar su pareja, ¿no? La verdad a mí me gustó mucho más la parte 2 que la parte 1. En la parte 2 encontré un montón de pacientes míos, futuros pacientes míos, diciendo, ¡ay! Sí, esta es la característica de, acá me lo imagino, Claro, que a lo mejor son chicos que ahora tienen 13, 16 años, y los que aparecen en el documental son tal vez un poquito más grandes, pero la verdad que se lo súper recomiendo. Amor en el Espectro, Netflix. Por supuesto que estamos hablando de los que tienen o han tenido TEA nivel 2 o nivel 1. Claro, volvemos a decir, Lo no más tan- liviano. ¿no? Sí. Pero lo que a ellos les pasa, porque también me pasó que hay un paciente que ahora tiene 15 años, ayer hablábamos en la sesión, me dice, estoy mirando Doctor Milagro. ¿Se acuerdan esa serie de un médico que era autismo y demás, Sí, ¿no? sí. Y él tiene autismo, por supuesto. Y entonces le digo, ¿qué te llamó la atención de esta serie? Me dice su infancia. O sea, me es maravilloso Por porque supuesto. podía haberme dicho un montón de otras cosas. Y me dijo, su infancia. ¿Y qué es su infancia? Que yo ya ni me acordaba. Y me dice, uy, lo mal que lo trató el papá. Dice, la mamá no me acuerdo mucho qué hacía. Me dice, pero el papá que le tiró el conejo, que le revolvió el conejo a unas piedras, y entonces el conejo era como su figura de apoyo, de apego, Bien. desde Sí, cuando era niño, ese sí. Doctor Milagro. Sí. Y cómo entonces después el hermano lo apoyó y lo quiso salvar. Y me contaba de su infancia. Digo, a mí me encanta cuando uno le pregunta a alguien dentro del espectro qué te llama la atención de esto, del otro. ¿Cuál es la mirada? ¿Dónde se fijan Él ellos? se fijó en la infancia En la del infancia, protagonista. porque digamos. después en realidad toda la serie tiene que ver con cuando él es médico. Sí, Digamos, claro. ¿no? Y lo que Claro, le pasa con claro. su compañero, con su jefe, con esto, con el otro. Pero bueno, él se refirió a esto de la infancia y justamente este chico también, ¿qué tal el fin de semana? Esto del fin de semana. Mirá. No mucho, me dijo. Fui a una actividad que hace siempre, bueno, fui a misa y no mucho. Sí. ¿No? Y uno Claro. lo compara, es cierto, amigo, fútbol, salida, hamburgueseada, boliche más adelante. Bueno, Sí. Otra. tampoco hay que obligarlo, porque a veces me ha pasado adolescentes que han ido a fiestas de 15 Y no la pasan bien. porque van, porque tienen que ir o porque están obligados, porque los padres Sí, quieren que sí. y que la han pasado mal, ¿no? Está claro. ¿Y eso te lo dicen a vos, Ana, o los padres también se lo transmiten a los padres todo? Digo, por esto de obligarlo a algún lugar y que después el padre no se entere. que Y no. la verdad que los chicos dentro del autismo quieren ser como cumplidores, obedientes, hay una formalidad, sienten que lo tienen que hacer. Yo a veces siento que a mí me cuentan mucho más de lo que a veces les cuentan los padres. Claro. A veces los padres se asombran de, no Te sabía que contó la pasaba esto, tan bien, claro. que tan mal en una fiesta de 15.
Claro. Bueno, sí, la está pasando mal, no lo obliguemos, no lo obliguen. Claro, está claro. La importancia. Bueno, gracias, Ana. No, por favor, Por este siempre ratito. está bueno hablar un poquito de Nosotros hablamos habitualmente, bueno, por la profesión de ella, porque a mí el tema también me interesa. De esto, repito, no sirve de nada quedarnos en el 2 de abril, pintar de azul nada más y sentir que con eso estamos hechos, ¿no? Hay mucho más para hacer, me parece. Pues apuntemos para mí la palabra clave en este momento, al menos en este momento como yo estoy viendo las cosas, es mayor disponibilidad de los que no tenemos autismo y queremos ocuparnos y podemos o tenemos alrededor a alguien con autismo. Está claro, está claro. Nos vamos a la pausa, se viene el Juaco, que está afuera, es verdad. Tiene todo deporte a partir de ahora, ya están los chicos de Fonseca, bueno, desde que arrancamos listo para hacer este tiempo extra en un ratito. ¿Tanda? Dale, vamos. Ya venimos.